Video para las personas que tienen el asteroide Palas Atenea en el signo de Sagitario. Bueno, importantísimo que vayan a ver el video introductorio de esta diosa, de este asteroide Palas Atenea, para que ustedes comprendan todo muy bien. Vean primero ese video y luego ven este video en Sagitario. En el signo de Sagitario, Palas Atenea, yo diría, desde mi opinión personal, desde mi análisis propio, que también está en domicilio o en exaltación. Aquí hay como un domicilio y una exaltación de este asteroide, porque este asteroide tiene que ver mucho o el mito de este asteroide, mucho con la energía de fuego, porque es la diosa de la guerra, la que entra al conflicto, la que tiene un conflicto y tiene que resolverlo y tiene que resolverlo con inteligencia, entonces también con energía de aire. Justamente, Sagitario reúne esas dos energías. Sagitario es un signo de fuego y es el fuego más sabio, el fuego sosegado, el fuego del conocimiento, el fuego de la comunicación. Sagitario es un signo de fuego por su liderazgo, pero también es un signo que tiene aire por su conocimiento, por su vasto conocimiento y por su sabiduría y su capacidad de comunicación. Entonces, para mí, aquí, ahí está la combinación perfecta. Yo creo que está exaltado en Sagitario o está en su domicilio también. Su domicilio es Aries y Géminis, pero yo creería que hay una exaltación bien fuerte en Sagitario. Además, Palas Atenea es hija de Júpiter, nació de la cabeza de Júpiter. Júpiter tenía un conflicto interno y Júpiter es el regente de Sagitario. Entonces, sí, aquí Palas Atenea está en su domicilio, en la casa de su padre, y está también en exaltación. Ella es la hija predilecta, la hija favorita de su padre Júpiter. Pero nace del conflicto que tiene Júpiter porque Júpiter tiene miedo que sus hijos lo destronen. Por eso se come a su esposa Mitrea, perdón, a su esposa Metis, se come a su esposa Metis, que ella se convierte en una gota de agua y él aprovecha, se la come, ella está embarazada, él no sabe, y tiene un parto, pero un parto cerebral. Su hija, la diosa Palas Atenea, se niega como a desaparecer, a morir y nace de su cabeza. Es una hija racional, nace fuerte, guerrera, pero no nace, no es un parto natural, no nace de los instintos animales, sino que nace muy de la cabeza, de lo racional. Es muy guerrera, pero más que instintiva, es muy racional. Entonces, eso es lo que sucede con Sagitario, un arquetipo que es ya el fuego sosegado, no es el fuego ariano, que el fuego ariano puede llegar a ser más instintivo, más salvaje. Ya en Sagitario este fuego está más sosegado. Aquí hay que actuar con mayor inteligencia, con mayor sabiduría y con mayor conocimiento. Entonces, cuando una persona tiene Palas Atenea en el signo de Sagitario, va a preguntarse las siguientes cosas. ¿Cuál es el consejo sabio que debo seguir para ganar un conflicto, resolver un problema? ¿De dónde obtengo fuerza y valentía para poder afrontar esto que me toca afrontar? ¿Qué estrategia debo seguir para ganar ese proceso, ese conflicto? ¿Cómo lo resuelvo? Y cómo no caer también en actitudes castigadoras, severas, de injusticia, celos, envidia y odio, porque eso me va a llevar a cometer errores y a hacer pues como más brutalidades y brutalidades y no me va a ayudar a ganar nada. Eso pasó con la historia de Palas Atenea. Ella no nace sabia en un primer momento. Ella no es que se las haya ganado todas, ¿no? Ella cometió muchas imprudencias por un descuido, por estar
despistada, descuidada, desenfocada, asesina en ese combate que están haciendo, esos ejercicios de combate, eh, accidentalmente asesina a su compañera de combate, que es su amiga Palas, la mata sin querer, por distraerse, por una distracción. Entonces, ahí ya comete un primer error. También se rebaja, se llena de celos y envidia con una simple mortal que es Aracne. Aracne la reta, eh, y ella cae en la trampa y bueno, luego convierte, ella siendo una diosa, se rebaja en esa competencia de los tejidos. La votación de los dioses dice que los tejidos de Aracne evidentemente son mejores que los de Atenea, entonces ella queda ridiculizada, queda mal y con esa rabia, con ese odio, venganza, convierte a Aracne en una araña. Entonces esta diosa va quedando mal, se ha rebajado y eso en el signo de Sagitario, aquí es esa parte supremamente importante porque Sagitario es un signo de grandeza, es el fuego sosegado, es el fuego que ya ha gobernado. O sea, ya pasó por Leo, ya sabe lo que es poder, gobierno, adoración. No necesita rebajarse con un simple mortal para demostrar su grandeza, porque ya lo fue. Entonces, aquí lo que vemos es cuando caemos en actitudes de pequeñez, de creernos menos, de creer que tenemos que aceptar el reto de cualquiera. O sea, cualquiera nos viene a retar y caemos ya en su guerra. Entonces, no tenemos que entrar en todas las guerras que nos proponen, en todas las competencias para demostrarle nada a nadie. Tenemos que seguir con nuestra altura y nuestra grandeza, que es lo que el signo de Sagitario quiere que incorporemos. Bueno, esa es una parte, esa es una parte. Esta diosa cayó pues en muchos errores, no es que haya tenido sabiduría a primer momento, como les digo, pero también cayó en muchos aciertos, luego empezó a tener grandes aciertos, se ganó las votaciones del pueblo ateniense, de esta metrópoli, y por eso ella se convirtió en su patrona, le ganó esas votaciones a Neptuno. También ayudó a Aquiles a ganar la guerra contra Troya, y de paso, pues ahí se vengó de París, que París había hecho una elección no desde el corazón, sino una elección amañada por Afrodita, porque hubo un concurso de belleza donde estaba concursando la diosa Hera, Afrodita y Atenea para ver quién era la más bonita, y el que tenía que decidir era el árbitro París, pero París votó por Afrodita porque Afrodita le había prometido el amor de Helena. Entonces no votó a conciencia, no fue objetivo, no fue honesto, no fue verdadero. Entonces, pues también por esa razón, Atenea ayudó mucho a Aquiles a ganar la guerra, también para ayudar a su pueblo ateniense, pero también para de paso darle su lección a París. Entonces, y también porque Atenea no quería ese desgaste, una guerra tan larga, tan sufrida, dio un consejo de estrategia, de sagacidad, que fue el caballito de Troya. Entonces, con eso ayudó a ganar esa guerra al pueblo ateniense y a proteger y a cuidar a este pueblo. Entonces, cometió muchos errores, se metió en problemas con Medusa también. Medusa era una sacerdotisa hermosa, divina, que hacía los mejores rituales para su templo. Toda la gente como que era más fans de Medusa que de ella, y ella cayó también en envidia, en celos, pero ella se los guardaba, se los comía, no los trabajó internamente, no dijo yo por qué estoy sintiendo esto, qué es lo que me pasa, qué es lo que es, por qué ella me hace sentir esto, yo por qué me siento así, o sea, digamos que no lo tramitó psicológicamente, sino que se dejó llevar por sus celos
Y mm, la primera oportunidad, decimos aquí en Colombia, el primer papayazo, a la primera oportunidad que le dio la vida, castigó a Medusa severamente y la convirtió en un horrible monstruo que le tocó pues a Medusa esconderse en una caverna porque toda persona que la viera la petrificaba, la convertía en piedra. Entonces fue una injusticia, una gran injusticia con Medusa que luego le tocó a Atenea resolver este problema. Le tocó mandar a Perseo para que fuera allá, resolviera el asunto y matara a la Medusa y liberara pues a la pobre Medusa de su propio cuerpo horrible, de su propia monstruosidad. Entonces, ella cometió muchos errores por muchas imprudencias y justamente era hija de su madre Metis, que era la diosa de la prudencia y de la astucia. Era una mujer sabia, justa y menos impulsiva. Por eso Júpiter la tenía a su lado para que ella lo aconsejara. Pero después Júpiter se llenó de miedo. El conflicto de Júpiter fue eso, que se llenó de miedo. Le dijo a su esposa Metis que se convirtiera en una gota de agua y se la tragó. Entonces, por ese miedo, creció en su cerebro, parió a Atenea, porque pues Metis ya estaba embarazada, pare a Atenea. Y Atenea nace guerrera, fuerte, valiente, pero es hija de quién? Del miedo de su padre, pero también es hija de la prudencia y de la astucia de su madre. Entonces, Atenea tiene las dos cosas, tiene incorporadas las dos situaciones y en todo su proceso evolutivo como mito, como leyenda, no es que, como mito, perdón, no es una leyenda, es un mito, no es que ella haya sido prudente a primer momento, ella es con el tiempo que ella se convierte en esa diosa prudente y sabia, en esa hábil consejera que da el mejor consejo para ganar la guerra. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona tiene esta posición en Sagitario, debe aprender a ser muy selectivo en sus conflictos. Y eso viene de un conocimiento de sí mismo. Siempre, siempre que tenemos el asteroide Palas en los signos de fuego, tiene que la persona conocerse mucho a sí mismo. Es como primero resuelve el conflicto contigo mismo para poderlo resolver con los demás. Resuélvelo contigo mismo para poder ganar las otras batallas. Conócete a ti mismo y ubícate. Si tú eres el papá, ¿por qué vas a tener conflictos con los bebés, con los niños? Si tú eres el líder de una empresa, ¿por qué vas a tener conflictos con los empleados, con los vigilantes? Si tú eres el maestro, tienes cierta posición, cierta grandeza, ¿por qué vas a tener conflictos con los estudiantes? No te metas en el conflicto de ellos. Mantén tu altura, tu grandeza, porque tú ya eres un fuego sosegado, un fuego que ha gobernado, que ha pasado por Aries, se ganó una posición. En Leo gobernaste, supiste qué es poder. Entonces ya estás en Sagitario, tú ya te las sabes todas, tú ya deberías tener sabiduría. Sagitario es un signo de amplio conocimiento. Entonces, aquí también nos responde a la pregunta, ¿cuál es el consejo que debo seguir para ganar un conflicto? Primero que todo, buscar asesoría en maestros, sabios, personas que ya hayan pasado por la misma experiencia. No te asesores de gente que no ha vivido esa experiencia y que te dio ahí un consejo loco y tú ya sigues ese consejo. No, aprende a asesorarte de gente que ha pasado por el mismo problema y cómo lo ha superado. Es decir, busca verdaderos maestros, no de pronto gente psicópata que te asesore mal, que te asesore desde la venganza, desde cosas que no son. Maestros, expertos, sabios, busca verdaderos asesores, verdaderos consejeros. En esta posición
da mucho para problemas jurídicos. Las personas pueden llegar a entrar en muchos conflictos jurídicos, ya sea que demanden o sean demandados. Entonces tienen que buscar una asesoría de gente que sea experta, que tenga un conocimiento en leyes y en muchas ocasiones en el peritaje, conocimiento en otras cuestiones técnicas. Entonces, si es un problema científico, académico, hay que ir a entrar en peritajes. De pronto es un proceso no judicial desde lo penal, sino un proceso desde académico para demostrar algo, para hacer una demostración científica. Tienes que entrar en todo un proceso de demostraciones, de pruebas. Entonces, aquí te tienes que amparar en personas que tengan ese conocimiento y que te ayuden muchísimo. Hay que comunicar, hay que estudiar mucho y comunicar mucho. Entonces, no te puedes quedar callado ni quieto, tienes que ser dinámico. Sagitario es un signo mutable, tienes que estar dispuesto a cambiar tu postura, a cambiar las palabras, a cambiar tu posición para poder ganar ese conflicto. ¿De dónde se obtiene la fuerza y la valentía? Entonces ya les dije, o sea, responde esta pregunta, ¿de dónde obtengo yo fuerza y valentía cuando tengo un conflicto, un problema, lo quiero resolver y tengo esta Palas Atenea aquí en Sagitario diciéndome, es aquí, obtienes tu fuerza y tu valentía? Ya sabemos el mito, proviene de un miedo propio, de unas actitudes de miedo. Entonces, la fuerza y la valentía en los signos de fuego se obtiene del conocimiento de sí mismo, de saber quién eres, qué posición ocupas en la vida, cuál es tu posición de grandeza y de liderazgo frente a los otros, cómo mantenerte así. Bueno, también puede ser que esa fuerza y esa valentía la encuentres en los conocimientos, estudiando mucho, encuentras tu fuerza y tu valentía en el estudio. También puede ser en una religión, en un dogma, en una filosofía. Por ejemplo, puedes llegar a encontrar eso en el estoicismo. El estoicismo te va a ayudar como a no entrar en conflictos que tú no tienes por qué entrar en eso, digamos, a ser como más selectivo con los conflictos. En algún dogma, en alguna filosofía, no sé, el Tao, bueno, lo que sea, te puede ayudar como a resolver. También con una actitud que tenga mucho positivismo, alegría, gozo, libertad e independencia. Entonces, también como fortaleciendo esos, puede ser esos dones del Espíritu Santo, el gozo, la paciencia, la alegría, la fe, que es el mismo optimismo. Entonces, esas actitudes te van a llenar de fuerza, de mucha fuerza, un pensamiento alegre y optimista. No empezar el día con que todo es una tragedia, todo es negativismo, todo es un problema. No, vamos a ponernos las lentes sagitarianas, que es la lente de verle el rostro bueno y amable a cada día, desde que amanece hasta que anochece. Entonces, fortalecer esa actitud va a ayudar mucho. También fortalecer la independencia. La independencia comienza, ya saben, con el fuego ariano, que es me conozco a mí, lo hago por mí, primero yo, es como una actitud más egoísta. Leo, sé lo que es gobernar, sé lo que es poder, sé lo que es atraer gente, coordinarla, mandarla. Luego en Sagitario es también ese conocer cuál es mi grandeza, cuál es mi experiencia, cuál es la sabiduría que he obtenido de todo este proceso. Y bueno, Sagitario saca conclusiones, saca ya un enfoque, saca una conclusión. Entonces, aquí obtengo la fuerza desde esas conclusiones, desde ese enfoque, desde la experiencia me dejó estas lecciones. Entonces, voy a resolver este conflicto de esta manera porque la experiencia me ha enseñado que toca es así.
Sí, no, sí, la experiencia ya me enseñó que por esos caminos no me vaya porque voy a chocar es con la misma pared, con la misma, entonces no estoy resolviendo nada si sigo en la misma rueda del hámster. Entonces ya la experiencia me enseñó algo. Entonces yo ahora se me presenta nuevamente otro conflicto o otro problema, lo voy a resolver ayudada de esa sabiduría, de esa experiencia. Entonces es bien maravilloso lo que nos enseña aquí en Sagitario, asumiendo una actitud alegre, optimista y también como independiente, como que es mi decisión. Ya me asesoré, ya tomé estas asesorías, es mi decisión, es en mi independencia, en mi libertad, tomo esta decisión. Teniendo en cuenta mi sabiduría, mi experiencia, tomo esta decisión. ¿Qué estrategia debo seguir para ganar un conflicto, para resolverlo, para ganarlo o resolverlo? Entonces, la estrategia siempre amparándose en los conocimientos, en gente que tenga conocimientos, ya lo he dicho, de pronto un abogado con conocimientos, un peritaje, un asesor, académicos, bueno, siempre con conocimiento, con altura y grandeza. De pronto no es un problema por allá tan grande, eso aquí un problema, de pronto tienes un problema en el hogar o con tus hermanos o con gente muy cercana a ti, resuélvelo con conocimiento y con grandeza. O sea, no te rebajes a la grosería, al salvajismo, al uso de la fuerza bruta. No te rebajes a eso. Mantén tu grandeza y tu posición de autoridad. De pronto tú eres la madre o eres el padre. Siempre como el reconocimiento, siempre en signos de fuego es quién eres tú. Conócete a ti mismo. Hasta qué punto entras en el conflicto y hasta qué punto no. Te tienes que pelear por tus hijos que ya son mayores de edad y tienen por allá sus propios conflictos, tienes que entrar a defenderlos. De pronto no, porque no es lo sabio, no es lo sabio. Bueno, ¿cómo no caer en actitudes castigadoras, severas, de injusticia, celos, envidia y odio? Porque este camino siempre nos va a llevar a la brutalidad y nos va a llevar a perder y nos va a llevar, sí, o sea, es el camino del abismo. Ahí nunca vamos a ganar nada. Eso pasó con la diosa Atenea. La diosa Atenea no se convirtió en la diosa sabia, respetada de los atenienses en un primer momento. Ella tuvo todo un proceso donde cometió muchas imprudencias, en fin, muchas bestialidades, muchas brutalidades. Se dejó llevar por sus celos, por sus envidias. Cometió errores que cometemos los humanos, que los humanos nos equivocamos. Entonces, para ella llegar a esa sabiduría, cometió todos esos errores y es como eso, como que en Sagitario, cómo aplicar Sagitario en nuestras vidas, viendo el recorrido, viendo la experiencia, recordando la experiencia, es muy de recordar, es tener memoria. Entonces es recordar cuando tuvimos un conflicto de niños, en la adolescencia, en más adelante, o los conflictos que tuvieron nuestros padres y ancestros. Recordemos, recordemos, recordemos para no repetir. Entonces, amparémonos en esa experiencia, en esa sabiduría que viene del pasado, para no seguir los mismos caminos que nos conduzcan al abismo, sino que nos conduzcan a ser eficaces, a resolver, a ganar procesos de la manera más Atenas, Palas Atenea, de la manera más ateniense o Palas Atenea, como Atenea quisiera, ¿sí? Era desgastante el conflicto en el que ya estaba la metrópolis de Atenas contra la metrópolis de Troya. Venía una guerra larguísima y Atenas dijo, no, tenemos que resolver. Aconsejó a Aquiles todo lo del caballo de Troya, resolvieron, pero no podía desgastarse esto en más tiempo de guerra y guerra. Entonces, para no caer en esas actitudes, tenemos que ver
toda la experiencia, todo el recorrido, y poder ser eficaces y poder ganar y resolver procesos, ¿sí? Resolver procesos. Entonces, es simplemente que aquí aprendamos a ser sabios y a ser grandes y a tomar decisiones con grandeza y con altura. Esa es la mejor manera, o ese sería el consejo que da esa posición de Palas Atenea en Sagitario. Yo creo que Palas Atenea en Sagitario está en su domicilio y en exaltación también. Creo que aquí tiene una fuerza muy buena, pero si de pronto recibe aspectos negativos, de pronto mucha cuadratura, oposición, se va a ver retada la persona a adquirir esa sabiduría, a tomar decisiones con sabiduría, a actuar con sabiduría, a resolver con sabiduría y de pronto a dejar de ser tan tercos, tan testarudos, caer en las mismas actitudes, eh, dejarse aconsejar por los que saben. Bueno, entonces es muy bueno. En la casa astrológica, recuerden que la casa astrológica nos indica el escenario, el área de vida donde podemos llegar a tener esos conflictos. Entonces, si es en la casa 1, es contigo mismo. Es algo con tu personalidad, imagen, carácter, es muy contigo mismo. Si es en la 2, con tus recursos. Si es en la 3, con la gente del ladito, con el entorno. Si es en la 4, con tus padres, casa física, vida íntima. Si es en la 5, con tus hijos, empresa personal, obra creativa. Si es en la 6, con el trabajo, la salud. Si es en la 7, con matrimonio, sociedad, contrato comercial. Si es en la 8, con recursos compartidos, herencias o sexualidad. Si es en la 9, con escenarios académicos, ideológicos, procesos judiciales, viajes. Si es en la 10, con las autoridades, con los padres, los jefes, los superiores, con los líderes, con ciertas autoridades o con un asunto vocacional. Si es en la 11, es con los amigos, los grupos sociales, los clientes, con un colectivo. Si es en la 12 también, con un colectivo de gente. Esto no es un problema tuyo propio, sino que hace parte de toda una colectividad. Entonces, tienes que ver dónde está ese conflicto que tienes que resolver y cuál es el consejo, la estrategia que debes seguir para poder resolver, ser eficaz, no quedarte ahí en la rueda del hámster dando vueltas y vueltas en ese conflicto. De pronto, muchas veces en Sagitario es ser selectivos y decir, yo para qué me voy a meter en ese problema, para qué me voy a llenar de estos sentimientos, voy a ser realmente justo, justo. O sea, también Sagitario está relacionado con la justicia, con la justicia. Entonces yo por qué voy a pelear con estas personas si no me compete a mí, ¿sí? No es mi guerra, no me interesa, eh, no tiene que ver conmigo, ¿para qué me involucro en esto? Voy a tener grandeza, voy a tener grandeza. Es un fuego sabio, sosegado. Bueno, entonces aquí en Sagitario pues está exaltadísimo y nos enseña todo ese tipo de cosas. Vamos con el otro signo para que ustedes vayan entendiendo muy bien cómo funciona esta asteroide Palas Atenea en todos los 12 signos del zodiaco. Chao, chao.